Bienvenidos a Alfanumérico, su canal de matemática. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a hablar de función lineal. Vamos a ver qué es una función lineal, cómo se representa gráficamente, cómo se halla la ecuación de una función y demás cuestiones que pertenecen a ella. Comencemos. Vamos a decir que una función lineal es aquella cuya fórmula es y igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Sí? La ecuación explícita de la recta la vamos a escribir de esta manera. ¿Sí? Y igual a mx más b. Recuerden, b es la ordenada al origen, m es la pendiente. La representación gráfica de una función lineal es una recta, ¿sí? Recta que puede ser creciente, decreciente, constante, ya lo vamos a ver más adelante. La pendiente de una función lineal es el cociente entre la variación de la variable dependiente y la variación de la variable independiente, ¿sí? Delta i sobre delta x. Eso significa acá. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es la variación de la variable dependiente? Es decir, teniendo dos puntos, ¿sí? La variación, es decir, desde i1 hasta i2 y desde x1 hasta x2. Eso es la pendiente. Así se obtiene la pendiente de una función. i2 menos i1, este valor menos este valor, este menos este, y este menos este. La división, es decir, el cociente entre estos dos valores, recuerden que acá estamos trabajando con letras y que las letras representan números. Más adelante vamos a ver un ejemplo. A eso llamamos la pendiente, la inclinación que tiene esa recta. Y vamos a decir que la ordenada al origen es el valor de f en 0. Es el valor de la función cuando x vale 0. Es decir, este valor de acá es el valor de la ordenada al origen, b. ¿Sí? Cuando yo reemplazo la función, la variable x por 0, ¿sí? Me va a quedar m por 0, 0 más b, b. Bien, entonces vamos a decir que el valor de la pendiente nos va a determinar si es creciente, si la función es creciente, si la función es constante o si la función es decreciente. Entonces, cuando la pendiente sea mayor que 0, la función va a ser creciente. Cuando la pendiente sea igual a 0, la función va a ser constante. Y cuando la pendiente sea menor que 0, la función va a ser decreciente. Bien, veamos ahora cómo vamos a graficar una función lineal en un par de ejes cartesianos. Para esto vamos a hacernos valer de la definición dependiente, ¿sí? La variación el cociente de la variación de la variable dependiente sobre la variable dependiente. Es decir, vamos a identificar, en primer caso, cuál es la pendiente. Por empezar, esta de aquí es la pendiente y este de aquí es la ordenada al origen, ¿sí? Esto es m y esto es b. Nosotros habíamos dicho que la pendiente m era la variación de i sobre la variación en x. Y en este caso, fíjense, esto es 2 tercios, ¿sí? Bien, ¿por qué marco esto? ¿Por qué es importante marcarlo? Porque gracias a esta variación vamos a poder graficar. Nosotros sabemos que por un punto pasan infinitas rectas, pero por dos puntos solo pasa una. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra ordenada al origen, que es 1. Entonces venimos y marcamos nuestro primer punto, 1. Ahora, valiéndonos de la pendiente, vamos a marcar el segundo punto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Partiendo desde nuestro primer punto, vamos a obtener esta variación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, cuando definimos la pendiente, marcábamos la variación en x y la variación en y? Entonces, en x hay una variación de 3 unidades, es decir, como es positivo, me voy a mover 3 unidades hacia la derecha. Llegué. Y una vez que llegué a ese destino, me voy a mover 2 unidades hacia arriba, es decir, 2 unidades positivas. Entonces vengo 1 unidad, 2 unidades. Marco mi segundo punto, ¿sí? Fíjense. De 1 a 3 hay 2 unidades.
Una vez que tengo los dos puntos marcados, trazo la recta que une esos dos puntos. Una vez que tengo los dos puntos marcados, trazo esa recta, ¿sí?, que une esos dos puntos. Y ahí me queda marcada la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar una función? Vamos a marcar la ordenada al origen y nos vamos a desplazar de acuerdo a la pendiente, en X y en Y. Es decir, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Ahí marco mi segundo punto, trazo mi recta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo donde la pendiente es negativa. Veamos qué pasa. Muy bien, veamos ahora entonces, aquí tenemos una pendiente que es negativa, ¿sí? Fíjense, esta es nuestra pendiente, ¿sí? Esta es nuestra pendiente M y esta es nuestra ordenada al origen. Entonces, vamos a escribir como hicimos anteriormente. Nuestra pendiente M va a ser igual al delta I sobre delta X es igual a menos 3 sobre 2. ¿Sí? Esa es nuestra pendiente. Como ven es negativa. Entonces vamos a repetir el procedimiento. Vamos a marcar nuestra ordenada al origen, 2. Entonces venimos acá, marcamos nuestro primer punto, 2. Esa es nuestra ordenada al origen. Y ahora tenemos el delta X, es decir, movemos 2 unidades hacia la derecha. Llegamos a destino. Y ahora en vez de subir, tenemos que bajar 3 unidades porque dice menos 3. Entonces de 2, 1, 2, 3 hasta menos 1, vamos a bajar, ¿sí? Y aquí, en menos 1, ¿sí?, vamos a poner nuestro punto. Una vez que marcamos nuestro punto, trazamos esa línea. Entonces, fíjense, una vez que uno los dos puntos, quedó trazada mi recta, ¿sí?, que es la gráfica de esta función lineal. Fíjense que como la pendiente es negativa, la función es decreciente, es decir, a medida que avanzo en X, la función baja. ¿Sí? Bueno, sigamos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la ecuación de la función lineal, ¿sí? La ecuación de la recta. Entonces, nosotros sabemos que para poder escribir la ecuación de la recta necesitamos saber la pendiente y la ordenada del origen. Bien, ahora veamos qué pasa cuando nosotros nos dan la pendiente y un punto. Bueno, muy bien, fíjense, acá tenemos el valor y esta es la ecuación de la recta y los datos que nos dan son que la pendiente es menos 2 y que pasa por el punto menos 1, 3 perteneciente a dicha recta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para hallar la ecuación de esa recta es, en base a esta ecuación que tenemos aquí, vamos a completar con los datos que tenemos y vamos a dejar una ecuación con una única incógnita. Entonces, recuerden que siempre los valores que nos dan, el punto que pertenece a la recta, tiene coordenadas X y coordenadas Y, porque son par ordenados, siempre se van a dar de la misma manera, X e Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar en esta ecuación para hallar el valor de B, que es el único valor que no conocemos, porque nosotros conocemos el valor de M, pero no conocemos el valor de B. Entonces procedemos. El valor de I es 3, entonces decimos que 3 va a ser igual a menos 2 por, recuerden que cuando están juntitas dos letras se están multiplicando, M por X. Entonces el valor de M, menos 2 por, y el valor de X, menos 1. Menos 1, lo vamos a poner entre paréntesis para que no haya errores. Más el valor de B que desconocemos. ¿Qué pasó? Nos quedó una ecuación con una sola incógnita, B. Entonces esto va a ser lo mismo que ¿quién? Que 3 igual a menos 2 por menos 1, eso da 2 positivo, más B. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar esta ecuación. El 2 lo pasamos hacia el otro lado y entonces nos queda que 3 menos 2 es igual a B. Entonces 1 es igual a B. Una vez que tenemos resuelta la incógnita de qué valor es B, vamos a decir que la ecuación que tiene como pendiente menos 2 y que pasa por este punto es igual a menos 2x más 1, ¿sí? Porque ahora ya sabemos que el valor de B es 1, ¿sí? Y ahí tenemos armada la ecuación de la recta que pasa por un punto que ya conocíamos y en el cual nos habían dado la pendiente. Bueno,
veamos aquí otra situación que se puede dar, ¿sí? Que es cuando sucede, ¿qué situación? Que nos dan 2 puntos y nos piden que hallemos la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. En este caso el punto A y el punto C de coordenadas menos 2, 3 y 1 y 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto vamos a necesitar la ecuación de la recta y la ecuación de cómo hallar la pendiente. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el video dijimos que era el cociente de la variación entre la variable dependiente y la variable independiente? Entonces vamos a usar estas dos formulitas para hallar esa ecuación de la recta. Lo primero que vamos a hacer es hallar la pendiente. Como vimos anteriormente, con la pendiente y un punto podíamos hallar la ecuación de la recta. Entonces hallemos la pendiente y vamos a decir que la pendiente va a ser igual a este lo vamos a llamar x1 y 1. Y a este lo vamos a llamar x2 y 2. ¿Sí? Entonces, reemplazamos esta ecuación aquí y nos va a quedar que y2, ¿quién es? 4. Muy bien. Menos y1, ¿quién es? 3. Y a eso lo vamos a dividir por ¿quién? Por x2, que es 1. Menos x1, que es menos 2. Muy bien, entonces esta cuenta, fíjense, 4 menos 3 es 1, menos menos más, 1 más 2, 3, 1 sobre 3. Entonces nos queda que m es igual a 1 sobre 3. Ya tenemos la pendiente. Muy bien, tenemos el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hallar la ecuación de la recta? Lo mismo que hicimos anteriormente. Es decir, vamos a usar uno de los puntos, ¿sí? En este caso vamos a usar el punto A, por ejemplo, y lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces vamos a decir que y vale 3, que m vale 1/3, que x vale menos 2, más b, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, donde reemplazábamos en la ecuación la pendiente y un punto perteneciente a dicha recta. Entonces fíjense, nosotros reemplazamos el punto A en esta ecuación y como ya teníamos la pendiente que era 1/3, la reemplazamos también. Bueno, resolvemos esto y nos queda menos 2/3 acá. Entonces nos queda 3. Como es menos 2/3, lo vamos a pasar sumando. Más 2/3 igual a b. Y esto nos va a dar 3 por 3, 9, más 2, 11/3 igual b. Bien, entonces ya sabemos que la ordenada del origen es 11/3 y que la pendiente es 1/3. Entonces la ecuación va a ser la siguiente. Lo voy a poner acá porque me quedé sin lugar. Y igual a la pendiente. ¿Quién es la pendiente? 1/3 de x y más 11/3, que es la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, fíjense que conociendo dos puntos que pertenecen a la función, se puede llegar a la ecuación de la misma. Vamos a pasar en blanco. ¿Qué hicimos? Nosotros conocíamos la ecuación de la recta y la ecuación de la pendiente. Con la ecuación de la pendiente, ¿qué hicimos? Teniendo los dos puntos que ya conocíamos, reemplazamos esa fórmula y hallamos la pendiente. Luego, conociendo la pendiente y un punto, reemplazamos en esta ecuación cada valor y hallamos el valor de la ordenada al origen. Conocemos la pendiente, conocemos la ordenada al origen, conocemos la ecuación de la recta. Bueno, veamos ahora, ¿sí?, qué pasa con las rectas paralelas. Entonces vamos a decir que dos rectas son paralelas cuando en el gráfico, por ejemplo, ¿sí?, tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente. Es decir, nunca se cortan. Dos rectas paralelas nunca se van a cortar, ¿sí? Nunca van a llegar a intersectarse. Eso sucede porque tienen la misma pendiente. Fíjense, acá tenemos la recta verde y la recta azul, donde en ambas tuve que desplazarme 2 lugares hacia la derecha y 1 hacia arriba. 2 lugares hacia la derecha, 1 hacia arriba. Acá están las distintas ordenadas. Y dibujé la traza de esas dos rectas. Entonces, fíjense que en las ecuaciones tenemos la misma pendiente
y lo que cambia es la ordenada al origen. Entonces, vamos a decir, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente pero distinta ordenada al origen. ¿Sí? Porque si tuvieran la misma ordenada, las rectas pasarían a ser coincidentes. Fíjense, bien, otra cuestión importante a tener en cuenta es cuando dos rectas son perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que esas dos rectas van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso significa que dos rectas son perpendiculares. Fíjense que en la gráfica, ustedes pueden observar que estas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Fíjense, ¿qué sucede con las ecuaciones de las rectas? Yo dejé, fíjense, la pendiente de esta recta con esta recta. ¿Cómo es la pendiente? Esto es un medio y esto es menos 2. Es decir, vamos a poner acá un costadito lo que sucede. La pendiente M es igual a 1 sobre 2. Y la pendiente esta, la M2, vamos a ponerle, es igual a menos 2. Pero fíjense que esto es lo mismo que si yo tuviera menos 2 sobre 1. Si yo observo, ¿qué pasa entre una y otra? A esta, fíjense, para obtener la pendiente perpendicular de la otra recta, lo único que hice yo fue dar vuelta. El 2 que estaba abajo lo puse arriba. Y este que era positivo lo cambié a negativo. Fíjense, la recta anterior es la misma. Un medio de x más 2. 2 a la derecha, 1 hacia arriba. Y para obtener la perpendicular, fíjense, me paré en menos 2. ¿Sí? Primer punto menos 2, que es la ordenada al origen. Y de ahí, ¿qué hice? Fíjense que como acá no hay nada, lo puedo escribir así. Porque 2 dividido 1 es 2. Entonces, me desplazo un lugar hacia la derecha y 2 lugares hacia abajo. Recuerden que esto era la variación en y la variación en x. 2 lugares hacia abajo, marco mi segundo punto, trazo la recta. Y esa recta es perpendicular a la otra. Bueno, gente, si les gustó el video, por favor, dejen un like. Háganos saber sus dudas e inquietudes en los comentarios y suscríbanse al canal. Hasta luego.